¿Qué tal? Bienvenido. Acompáñeme a revisar el taller para directivos y supervisores a celebrarse en enero de 2025. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Tenemos una presentación y esta presentación dice lo siguiente. Este taller, que lleva por título Reflexiones desde el acompañamiento pedagógico, es un espacio mediante el cual la SEP impulsa el desarrollo y formación de cada uno de nosotros en educación básica desde los principios del humanismo mexicano, el derecho a la educación y la justicia social. Resaltan que la revalorización magisterial reconoce como agentes fundamentales de esta transformación a los maestros y especialmente a quienes ejercen la función de supervisión y dirección, que son copartícipes de los procesos educativos e impulsan la transformación de la práctica docente y la toma de decisiones pedagógicas. Con base en lo anterior, este taller permitirá fortalecer sus distintas capacidades en el pensamiento crítico, fomentar una cultura del aprendizaje y la construcción de saberes colectivos. Todo esto a partir de la reflexión sobre nuestro quehacer en el marco de la nueva escuela mexicana. Esto aparece en blanco porque resulta que debió de haber ido en otro lado, así que vamos a brincárnoslo por ahora. Nos invitan a que nos apropiemos del contenido de los materiales y a abrir espacio a un trabajo colaborativo, reflexivo y horizontal. Y bien, pues vamos a ver los propósitos, que pues es esa hoja que le dije, que estaba todo en blanco. Son los propósitos, pero estaban de aquel lado, ya no le pusieron el título. Lo acomodamos acá. Este espacio formativo tiene como propósito orientar las acciones de acompañamiento pedagógico al colectivo docente en el desarrollo del taller intensivo. Este tendrá como título Narrativas, letras que hacen eco, y que se va a celebrar 7 y 8 de enero. Para lograrlo, se organiza en dos momentos. En el primero, se proponen actividades para vivenciar y experimentar un acercamiento a la narrativa, desde la función que desempeñamos. Segundo, conoceremos el taller intensivo a partir de sus características y elementos centrales, el sentido de la propuesta, así como las condiciones para el desarrollo de las sesiones. Se impulsan actividades organizadas en trabajo individual, en pares y en colectivo. Todo esto a fin de detonar procesos reflexivos con base en nuestras experiencias, conocimientos y saberes, a través del diálogo en colegiado, para analizar las condiciones de sus contextos y tomar las decisiones que impulsen el proceso narrativo en torno al bienestar docente. Empieza a dibujarse esto, hacia dónde vamos con el bienestar docente. Se nos sugiere que para que llevemos a cabo el proceso de escritura, porque habrá un proceso de escritura, con la mayor libertad creativa, empleemos una libreta adicional u hojas blancas con la intención de que tengamos el espacio necesario para contar nuestras narrativas, expresar nuestras ideas y compartir nuestros pensamientos y sentimientos. Y bueno, pues este es el propósito, y que habrá que dar cumplimiento a estas tres viñetas para lograrlo. Bien, pues aunque no está indicado, pero dejamos abierto la posibilidad de que escuchemos el mensaje del secretario de Educación a propósito de este taller intensivo. Para el momento en que grabamos este video, pues todavía no lo tenemos. Y ahora sí, pues vamos a entrar de lleno a los momentos de la sesión, que son dos. Así que comenzaremos con el acompañamiento pedagógico desde la práctica, es decir, el cómo. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos en esta parte. Y pues señalan que el acompañamiento pedagógico que realizan es una actividad que se realiza en conjunto con los docentes, en un diálogo horizontal y permanente, en un contexto de confianza mutua. Estas dos situaciones que están en azul son componentes muy pero muy importantes cuando de acompañamiento pedagógico se esté hablando, a fin de hacer frente a distintos desafíos profesionales y educativos que permitan fortalecer la práctica de los docentes y brindar un soporte teórico, pedagógico y ético. Mire cómo lo que está en verde es el desafío general, pero también trae dos componentes. Y subrayo esto: soporte teórico, pedagógico y ético, fundamental en el acompañamiento pedagógico. Asimismo, como líderes pedagógicos e integrantes de la comunidad,
generan las condiciones organizacionales para favorecer la colaboración entre docentes y contribuyen en su formación y desarrollo profesional. En este sentido, espacios como este, como el de los talleres, representan una oportunidad para que el colectivo explore sus experiencias, emociones y aprendizajes que devienen de estas. Un momento exploratorio y estamos viendo de qué tipo cuando llegue el momento de las sesiones con los docentes. En el caso concreto del taller, para el personal docente, el acompañamiento pedagógico que brinden directivos y supervisores debe estar cobijado por el respeto, la atención y la asertividad, evitando el juicio. El juicio normalmente es parte de. Sin embargo, debemos de tomar dos caminos. Uno, el que sería la evaluación sumativa y el que sería la evaluación formativa. Nos están invitando a este último, regresando al texto, pues se traerán a colación vivencias y experiencias que conforman la historicidad de cada uno de los maestros. Para la construcción de sus narrativas, es importante cuidar el no encasillarse en formatos o estructuras predeterminadas. Mucho cuidado. Usted sabe que en redes sociales rápidamente aparecen los formatos, la formatitis es algo inherente a los consejos técnicos escolares. Entonces, tener en cuenta esto en la narrativa, la forma en cómo vayan a expresarse las cosas, pues será muy particular de cada uno de nosotros, sino en acciones que faciliten la escritura y la soltura para contar desde la emoción. Imagínese que usáramos la respuesta de otra persona. ¿Tenemos el mismo nivel de emotividad? ¿Tenemos las mismas experiencias y vivencias? O sea, eso que está ya en azulito, que son componentes de esto. ¿Nos otorgó, nos entregó ese mismo nivel de emoción? Como la montaña rusa, y fue la de arriba o fue la parte de abajo, fue cresta o fue valle. Entonces, por eso es importantísimo la participación genuina de cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo. Y termina esto diciendo, así como la reflexión continua de su trayectoria y vida docente. Mire todo lo que se está reuniendo para que llegue al papel estas narrativas. Por lo anterior, es fundamental que, desde la función que desempeñan, directivos y supervisores, conozcan y comiencen a experimentar la narrativa autobiográfica como estrategia. Es decir, antes de que vayan a decir que eso es lo que hay que hacer, ándele, pues primero hay que hacerlo. Para la reconstrucción de vivencias, la evocación de emociones y el análisis de lo relatado en lo colectivo y lo individual. Así que pues ya empieza a dibujarse qué es lo que habrá de hacerse en este taller para directivos y docentes. En colectivo nos dicen que observemos el video titulado La narrativa como herramienta docente del doctor Daniel Suárez y posteriormente reflexionemos sobre las siguientes preguntas y es ahí donde habremos de escribir nuestras conclusiones. El video ya lo encuentra aquí en el canal, una duración de 13 minutos, poquito más de 13 minutos, así que ya puede consultarlo. Y las preguntas, bueno, pues las preguntas igual con relación al video y con relación a nosotros mismos. ¿Por qué es importante relatar o narrar la práctica docente? ¿En qué favorece a las maestras y los maestros? Como supervisores o directores, ¿qué pueden hacer para generar o fortalecer espacios en los que los docentes puedan narrar sus experiencias profesionales? De entrada, pues ya estamos viendo que el taller para docentes, para el personal docente, pues va encaminado a ello. Pero ¿y si no fuera eso? ¿Cómo se le podría responder? Es decir, vamos a descartar lo que evidentemente va a ocurrir y ¿qué podríamos responder a esa pregunta? ¿Cuáles prácticas o acciones podrían realizar para acompañar al colectivo docente en su proceso narrativo? Y volvemos a lo que decía hace rato, y nosotros comenzar, nosotros directivos, nosotros supervisores. La última pregunta, ¿por qué sería importante que ustedes,
desde la función que desempeñan, realicen un proceso narrativo de su práctica. Mire, la primerita es porque hay que experimentar y vivenciar lo que habremos de estar coordinando, organizando y solicitando. Entonces, hay que pasar primero por ahí. Descarte esa. ¿Cuál es la respuesta que podría darse ahora después de esto? Y bueno, pues ahí tenemos entonces las 4 viñetas con relación a el video y a las experiencias de cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo. La narración de diferentes eventos vividos y recordados en el tiempo facilitan la interpretación y construcción de significados de las experiencias, así como la elaboración de sentidos sobre la propia actuación. Escribir la narración de esos eventos. Eh, Incluso permite que se entiendan a sí mismos desde el desarrollo humano integral, comprendiendo que son personas con múltiples circunstancias, influidas por su contexto, hábitos, formas de vida y decisiones. Y en este sentido, todas las esferas de la persona confluyen en la conformación de quienes son el día de hoy, en el que se concreta el autoconcepto que tienen de su vida personal, la conformación de su identidad profesional y las decisiones que toman en el día a día. Esto será muy importante porque recordará que nos estaban invitando a no hacer juicios y sin embargo hacer juicios es algo que pues se hace a todo momento. Conscientemente habrá de detenerse ese juicio para lo políticamente correcto y se va entrenando. Pero a final de cuentas, la voz silenciosa, esa que no escucharon los demás, vaya usted a saber si la pudo detener o no y si está ahí, pero solamente se quedó ahí. Pero no es el asunto el que haya que callar esa voz, sino que a esa voz tiene que estar consciente que esa persona que está enfrente, esta parte central que está en un azul oscuro, que las personas que están enfrente pasaron por múltiples circunstancias, influidos por su contexto, hábitos, formas de vida y decisiones. Todo eso formó lo que tenemos enfrente. Pero también de la misma manera están diciendo lo mismo de mí, de nosotros. Y esperaremos que se reúna toda la información posible, aquí dice esferas, esferas de la persona, que se contemplen todas esas esferas de la persona para, para ofrecer un punto de partida o para que el juicio por lo menos tenga toda la información posible y no termine siendo reduccionista o simplista. Por eso es muy importante que independientemente del ejercicio que se estará desarrollando, en el momento en que haya un acompañamiento pedagógico, no solamente recabar la información el teórico-metodológica, la actuación, el dominio teórico. Si usted quiere en mayor o menor medida, esa información llegará a influir. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a eso? Será importante, sobre todo si usted es supervisor, usted estará dirigiendo la mesa de trabajo. Nos invitan a que tomemos un momento en una organización individual y recordemos las motivaciones que teníamos para desempeñar la función que cumplimos en este momento, así como lo que sentía y esperaba uno al llegar a esa nueva función. Antes de subir, cuáles eran los motivos que había para desempeñar esa función. Y pues qué se sentía, qué se esperaba al llegar. Y nos piden que escribamos al menos pues 3 ideas con relación a ello. Y esto que acabamos de hacer o cuando se haga en el momento, seguramente confluyen distintas esferas o ámbitos sobre nuestra persona. Por ejemplo, motivaciones, y estos pudieron estar vinculados con aspectos personales, profesionales y de la vida docente. Estos no son completamente individuales, sino que tienen una relación de confluencia entre sí, que se traduce en la construcción de nuestra personalidad y la forma en que nos proyectamos para los demás. Así que mire, de este texto me pareció importante resaltar lo que está en azul, que son pues, los aspectos. Aquí los hemos dividido de esas motivaciones
qué aspectos son los que entraron en juego y bueno, nos están poniendo aquí los personales. Crecimiento personal, autorrealización, usted suma uno más. Dentro de los profesionales, desarrollo profesional, mejores ingresos, algún otro más. Vida docente, idea de la docencia, interés en la educación, diferente carga de trabajo. Este texto no incluye información de ascensos que se han dado, pues donde no da mucha luz en esos pasillos donde, pues a través de conocidos, de labores de otro tipo, no necesariamente áulicas. Usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, es importante saber en dónde entrarían en en este organizador gráfico y sobre todo por las preguntas que había anteriormente, es decir, cómo me veía yo cómo veía aquella función desde donde yo estaba y cuando yo llegué, que qué tal si se llegó pues no precisamente detrás de un mérito. Eh, no tiene ningún sentido emitir algún juicio positivo o negativo sobre ello, sino simplemente es necesario que tengamos siempre presente si hubo una aspiración o no. La aspiración pudo haber sido el vehículo para poder ir escalando dentro del organigrama, pero también pudo haberse dado de manera sorpresiva cuando no se buscaba. También, aun cuando esa situación no la estemos viendo en el taller, pues de alguna manera también tendría que estar presente usted, amigo supervisor, de qué manera podría incluir esa particularidad, si es que se llegó a dar dentro de los integrantes de la mesa. Seguimos con el texto. Comprender al maestro como persona significa entenderlo como un sujeto histórico, en el que su vida personal y su quehacer profesional se entraman en sus experiencias, tomas de decisiones y acciones. La línea sigue una persona íntegra, un sujeto histórico. Y encontramos este gráfico, pues tenemos estas esferas, la personal, donde están las experiencias de vida y desarrollo profesional, la profesional, perdón, desarrollo personal en la anterior, construcción de la trayectoria profesional y por último, escolar y áulica, donde están las experiencias y aprendizajes en la práctica docente. En una organización en colectivo viene lo siguiente. La identidad como directores, como supervisores, es un proceso continuo y cíclico que se reconfigura a lo largo de su desarrollo profesional y experiencias. Además, se nutre por su ser docente y las vivencias que tuvieron en el aula y la escuela. Esta parte importantísima, cómo se vivió el aula. Y también mire, aquí hay otro elemento que hay que considerar. Con esto de que en los últimos años han llegado reforma tras reforma, a ver si esto llega a tener cierta calma, entonces podría ser que a lo mejor el tipo de alumno, el tejido social que existía en el momento en que algunas personas estuvieron en el aula, ya no sean tan similares como lo es ahora. Entonces también aquí empieza a haber una brecha de tiempo en la que de qué manera se ha tenido una aproximación con la vida áulica. Si bien es cierto, las figuras de dirección, sobre todo la dirección, está dentro de la escuela. La de supervisión de forma programada estará yendo a cada una de las escuelas. Pero en este ejercicio, esta proximidad y la evolución social que se ha dado en la comunidad, ahora que está muy marcado estar haciendo lecturas críticas de la realidad, de qué manera está este eterno contraste entre cuando yo estuve en el aula y cuando ya la dejé, qué tanto ha cambiado. Dice ahí, se reconfigura a lo largo de su desarrollo profesional y experiencias. Entonces, aquí necesitamos encontrar también las inferenciales y qué tanto hemos hecho uso, echado mano de ellas y el impacto que tienen en este proceso continuo y cíclico. También no está mencionado aquí. En esta construcción de la identidad profesional actual, influyeron los referentes que vivieron como docentes frente a grupo y las experiencias que han tenido durante su función actual.
Esto es importante porque seguramente tenían una concepción sobre lo que significaba estar en una dirección o supervisión y lo que en su momento esperaban como docentes de estas figuras educativas. En colectivo, dialoguen sobre lo que como docentes esperaban de su función actual y en el siguiente recuadro, vendrá más adelante, escribamos nuestras ideas y recuperemos las que se mencionaron en el colectivo. Y esto es lo que aparece en el documento. Del lado izquierdo, lo que esperaba como docente de mi función actual y después la compilación de ideas del colectivo con respecto a la columna anterior. Mire, esto es muy importante porque pues hay muchos dichos de distintas formas. Me quedo con el que no es lo mismo ser borracho que cantinero, porque cuando ya se trata de organizar, de administrar, de gestionar, y resulta que ahora hay que trabajar con adultos profesionales, ¿qué tanto cambia con relación a cuando había que trabajar con niños, con adolescentes, con algunos con que solamente yo estuviera parado enfrente, podría, y digo solo podría, haber alcanzado un nivel de autoridad? Entonces esa parte llega a ser uno de los cambios más destacados que puede haber si yo tuviera que mencionar y aportar alguno de estos. Pero esto será importante, ¿no? Cómo se veían esas funciones que desempeñamos actualmente, como estábamos como docentes, aquello que aplaudimos, que criticamos y bueno, y dónde estamos actualmente con los aplausos o con las críticas. Y vamos a escuchar qué dicen los demás. Recuerde que cuando escuchemos a los demás, estamos escuchando sujetos históricos, sujetos que tuvieron sus vivencias profesionales y personales muy particulares y por esa razón tienen una visión de la vida como la están manifestando. Y lo mismo estarán diciendo de nosotros. Por eso será importante muchísimo, muchísimo tener empatía, escuchar con calma e incluso problematizar cada uno de los casos posibles, ya sea en la cabeza o en la mesa de trabajo si el tiempo lo llega a dar, pero uno se lo puede llevar para después del taller, aquello que llame la atención del por qué lo veían así, por qué lo dijo así. Entramos a una fase de organización individual en donde leemos lo siguiente: la identidad que se construye brinda una mirada retrospectiva y una visión prospectiva de la primera, cómo han influido en nuestras experiencias, de la segunda, cómo visualizamos el futuro. Si hacemos una reflexión más profunda de lo que hasta ahora se espera se haya hecho, seguro podremos identificar que las motivaciones señaladas están relacionadas con experiencias o vivencias previas, es lo que hemos venido manejando, recuerde lo sujeto histórico, que sucedieron en otras esferas de la persona, pero que se significaron en nuestro desarrollo profesional, junto con pegado. La narrativa permite ordenar nuestras experiencias y darles sentido. Por supuesto que la narrativa tendrá el componente de la honestidad, que tanto aparecerá en la mesa de trabajo. Lo deseable es que sea total. Retomando esa mirada retrospectiva y visión prospectiva sobre nuestra persona, reflexionaremos sobre la forma en la que nos identificamos a partir de la función que desempeñamos. Por ejemplo, cómo crees que te ves en este momento, como supervisor, como director, y la forma en la que te gustaría verte a futuro. Usted, amigo directivo, amigo supervisor, ¿qué tan abierto tiene el oído para escuchar precisamente las críticas? ¿De qué grosor es la piel para permitir que eso suceda? Porque siempre queda la vieja carta del nombramiento de voy a hacer valer en qué posición estoy en la estructura vertical. Siempre quedará esa última carta para usarse. ¿Y en qué momento debiera de usarse? ¿Bajo qué casos debería de usarse? ¿Es en los más, es en los menos? Y a partir de ello, pues también entender que como sujetos públicos, pues las miradas,
Los señalamientos pueden ser el pan de todos los días. Nos piden que elaboremos un breve texto en el que resaltemos las reflexiones que realizamos sobre nuestra identidad, rescatando aquellas experiencias que influyeron en el director, en el supervisor, que son ahora. Y también qué aprendizajes gustaría impulsar en nosotros mismos para impactar en la imagen que nos gustaría proyectar al colectivo. Fíjese, por eso le digo que eso de la vieja carta del nombramiento es, bueno, esa era la del punto final. Acá no, acá es el del diálogo circular. Y pues primero impulsarlo, implementarlo y después, ¿qué me implica que estemos en una dinámica de este tipo? Recordar que en nuestro escrito podemos utilizar los recursos literarios que nosotros vayamos a preferir. Y bueno, ahí en el documento viene un cuadro para escribir, viene un ejercicio para organización individual. La escritura permite el desarrollo de capacidades para apropiarse del entorno cultural a través de los sueños, ideas y anhelos de cambio que se encuentran en esos textos. Al mismo tiempo, da cuenta de la forma en la que las otras y los otros conciben el mundo a partir de su cotidianidad. En este sentido, impulsa la toma de conciencia sobre sí mismos y de las otras personas. Apropiarnos de nuestra propia práctica de una forma reflexiva y crítica y comprender la docencia como un espacio epistemológico que permite la construcción de narrativas alternativas y el desarrollo de saberes docentes. Si usted recuerda, en el libro Sin Recetas de la fase 4, en el apartado de la nueva escuela mexicana y el cambio de época, donde se hizo mucha mención de lo que es percepción e interpretación de la realidad. Se habla retoman la estrategia general de la problematización de la realidad y, y subrayan mucho que cuando esto sucede en el aula, hay que tener en cuenta que habrán muchas subjetividades presentes en ese espacio físico. Y en el momento del intercambio dialógico, tendremos que encontrar un punto en común de todos esos cruces. Y esos puntos en común habrán de ser utilizados para la organización del papel de la didáctica. Entonces aquí de alguna manera seguramente usted encuentra una similitud sobre las opiniones, las experiencias, incluso la forma en cómo las están comunicando. Y ese será lo importante. ¿Qué es lo que se estará comunicando? Ya nos están diciendo bajo qué estrategia. Bueno, lo importante será eso, el mensaje. Y en ese mensaje que trae una carga subjetiva enorme, ¿cómo podemos nosotros encontrar esas intersubjetividades para que a partir de ello podamos entender cómo, o por lo menos aproximarnos a entender cómo se concibe el mundo desde fuera de mi persona? Es un reto, es un gran desafío y ahí se asoma en estas actividades. Reflexionar sobre sus narrativas permite comprender que, como escritores, lectores y formadores, es necesario sensibilizarse y transformarse para acercarse a las experiencias de vida convertidas en texto, y de esta forma poder tener herramientas para orientar la vivencia creadora y transformadora de la escritura. Nuevamente resalta la importancia de respuestas genuinas, no la que alguien ya circuló en la red porque es la que pues contestó tipo cuestionario. Es necesario sensibilizarse. Ahí viene otro de los componentes eh, que no son homogéneos. No todos tienen el mismo nivel de sensibilidad ante las cosas. A partir de ahí hay reacciones, hay omisiones, pero también puede ser que haya que sean inertes, que haya insensibilidad a ciertas cosas, producto de la experiencia personal que pudimos haber tenido. Entonces, también ese es un factor a considerar, o al menos es una invitación y una propuesta para quien habrá de dirigir la mesa de trabajo sobre, pues, cómo se consideran en ese sentido, porque además no hay una medición para ello, pero el comunicar cómo se asocian
con el nivel de sensibilidad que tienen, podría ser importante también. Nos invitan a que leamos la narración de la maestra María Estela Ramírez Reyes, directora de Educación Preescolar Indígena. Al finalizar, compartan si se han sentido en la misma situación y la forma en la que abordan los conflictos en sus centros escolares. Bien, pues vamos a darle lectura a esta narración. En 1992, me comisionaron como directora en el Jardín de Niños Tanganzuan II, que en ese entonces contaba con 19 alumnos, 2 aulas y 2 maestras. En ese tiempo, el terreno que pertenece a la escuela no estaba protegido con barda y las 2 letrinas se encontraban en mal estado. Al llegar a la escuela, al inicio, sentía el rechazo de las maestras, ya que no estaban de acuerdo en que una persona recién llegada a la institución quedara como responsable del plantel. Decían estaba que pisoteando sus derechos laborales y esto, de alguna manera, afectaba la organización de la escuela. Además de que existía el antecedente de que a la directora anterior la desconocieron por incumplimiento de sus funciones. Estuve observando durante algunos días la actitud de cada compañera, de los padres de familia, de los alumnos y de las personas de la comunidad. Sentía temor por la actitud de las maestras, pero a pesar de todos los conflictos, empecé por crear oportunidades y ambientes favorables que consistieron en observar su trabajo y recibir opiniones de los demás. Ante el ambiente que se vivía, al no poder trabajar de manera conjunta, me preguntaba, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer desde mi puesto de trabajo para aportar algo positivo en lo que me corresponde? Ciertamente, no es nada fácil. ¿Cómo le hago para actuar frente a diferentes escenarios? Ser la directora, cumplir con la gestión escolar, trabajar con los padres de familia, con las docentes, con los niños, cumplir y ser parte de una organización sindical. Después del diálogo en colectivo, realicen una narración sobre cómo se configura la función de dirección y supervisión. Además de recuperar lo que han trabajado hasta ahora, pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué significa actualmente ejercer la función de supervisión y dirección? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan? ¿Qué quieren proyectar desde su función? A tomar en cuenta esos 2 ejes de referencia al momento de realizar esa narración. Y bueno, pues viene el espacio para que se pueda escribir. Este último ejercicio invita a iniciar la conversación sobre aquellas prácticas que contribuyen a la forma en la que quieren ver proyectada su función, pero también da cabida a reflexionar sobre aquellas que quizá no favorecen a dicha intención y que incluso la obstaculizan. Esto será importante identificar si es que se llega a dar el caso, porque inmediatamente se asoman como una área de oportunidad. Reflexionar sobre ambas, lo que está en amarillo y rojo, permite mejorar las prácticas realizadas y por consiguiente tener un mejor panorama sobre las decisiones que se toman y las consecuencias que pueden tener. Finalmente, es importante hacer consciente lo que se puso sobre la mesa en el desarrollo de este momento. Las emociones, sentimientos y tensiones que pudieron haberse presentado, así como las estrategias que se utilizaron para mediar y orientar el trabajo en conjunto, pues durante el desarrollo de las actividades del taller es muy probable que se vivan situaciones similares y puedan construir las narrativas que permitan dar cuenta de su identidad. Recuerde que aquí va a haber un acompañamiento pedagógico con el colectivo. Nos estamos refiriendo a el taller para ellos, 7 y 8 de enero. Así que aquí definir aquellas acciones necesarias para su autocuidado y bienestar docente es importante. Y bien, con eso terminamos con el primer momento. Vamos con el momento de la sesión número 2. Narrativas. Letras que hacen eco. Este es
el título que tiene el taller para el personal docente. A lo largo de este momento conocerán algunos aspectos del enfoque y la metodología que sustenta la construcción del taller intensivo para personal docente, con la intención de que conozcamos los elementos que les permitan decidir en torno a las acciones que detonarán para dar acompañamiento pedagógico a los maestros. Para la construcción del taller, se retomó la perspectiva humana, crítica y situada de la formación continua, y también la narrativa autobiográfica como metodología didáctica, esa que estuvo ocurriendo en el primer momento. Y bueno, vienen estas referencias. Perspectiva humanista, crítica y situada, se basa en el diálogo, la reflexión, el análisis y el reconocimiento de los saberes y trayectorias profesionales de los docentes. Tiene como propósito el fortalecimiento de la toma de decisiones pedagógicas y la transformación de la práctica docente, y considera los aspectos como orientar la formación hacia la problematización de la práctica, coadyuvar al desarrollo humano integral a través del desarrollo de capacidades para potenciar su acercamiento a la realidad, problematizarla e incidir en ella, y promover prácticas dialógicas para el intercambio de experiencias y saberes. Y por otro lado, la narrativa autobiográfica. A través de esta, se busca impulsar un proceso de transformación que permita construir y resignificar a los docentes por medio de la escritura. A través de 4 cosas: enfatizar en la experiencia subjetiva, la reconstrucción de la identidad, la reflexión crítica y el análisis desde el contexto. Es importante resaltar lo que no leí, así que por eso pues reconstruimos esto. Aquí tenemos estos 4, recuerde que aquí dice por medio de la escritura, a través de, bueno, pues a través de los 4 que están en la parte izquierda. Enfatizar la experiencia subjetiva, es decir, evocando momentos de aprendizaje, retos, sensaciones, emociones, sentimientos experimentados. Sobre la reconstrucción de la identidad, al analizar la forma en la que las vivencias han construido y reconstruido nuestra identidad en el desarrollo personal y profesional. Sobre la reflexión crítica, para que el diálogo guíe el análisis de la práctica de identidad docente y no se centre en una única situación o se desvíe hacia la contención emocional. Y finalmente el análisis desde el contexto, permitiendo comprender que las experiencias dependen de momentos específicos de la vida con condiciones propicias sin responsabilizar a la persona de lo ocurrido. Volvemos a esto y bueno, pues ahí sí, ya tenemos estos 2 referentes que fueron antes mencionados. En una organización en colectivo nos indican lo siguiente: el taller tiene los siguientes propósitos. Como general, que los maestros se reconozcan como sujetos integrales, que entrelazan su vida personal y profesional a través de la exploración de sus experiencias y la reflexión sobre su bienestar, identidad y quehacer docente. Y propósito específico, que los maestros reflexionen sobre sus experiencias personales y profesionales y las formas en las que se influyen entre sí en la conformación de su identidad individual y colectiva. Establezcan prácticas de autocuidado y bienestar integral, considerando sus particularidades como resultado de un ejercicio de autorreflexión. Aquí estamos entonces reconociendo cuál es el propósito general y específico. Este taller está organizado en 6 tramos, a través de los cuales los docentes realizarán distintas experiencias de aprendizaje que les permitan 2 cosas. Primero, reflexionar sobre las esferas que conforman su persona y ser docente. Y segundo, encontrar aquellas en colectivo que les permitan construir prácticas de autocuidado y bienestar docente. Revisemos la siguiente tabla para identificar los principales elementos de organización del trabajo. Bien, pues tenemos el tramo del taller, sesiones, los contenidos y experiencias de aprendizaje. En la primera sesión vamos a tener 4 de los 6 tramos. El primer tramo, que va sobre el autoconcepto, desarrollo humano, habrá de reflexionarse y analizar cómo influyen las experiencias personales para la construcción de ese autoconcepto. La reflexión de la trayectoria, recuperando experiencias profesionales y reflexionando cómo han influido en la formación y trayectoria docente. En la 3, experiencias y vivencias en la escuela, es decir, la vida docente, habrá de reconocerse y describir experiencias en el aula y escuela para analizar la práctica docente. 4, la docencia desde la perspectiva integral, construir a partir del análisis de las esferas.
el inicio de la narrativa sobre la identidad individual. Todo esto es en la primera. Mire, ahí lo tiene, desarrollo humano, desarrollo profesional, experiencias y vivencias, es decir, estamos encontrando el por qué somos lo que somos el día de hoy y pues a través de la narración de la identidad individual. En la segunda sesión vienen tramos 5 y 6, la construcción de la identidad docente a partir de la colectividad, donde habrá de reflexionarse sobre las características que comparten en el colectivo, su interrelación, para construir una identidad común. Ya partimos de lo individual a lo colectivo. Y el último tramo, prácticas de autocuidado y bienestar docente colectivo, habrá de reflexionarse sobre las acciones de bienestar que se pueden realizar para establecer prácticas de autocuidado en la escuela y otros espacios en colectivo. Nada más es el brinco de lo individual a lo colectivo y cómo pues nos protegemos. Vamos a dejarlo en ese sentido. Como habremos de ver, la organización contempla 2 sesiones. El contenido de una y otra no es independiente, sino una propuesta continua, por lo que el tiempo debe organizarse en función de la jornada laboral. Es importante entonces que dentro de la mesa de trabajo el personal directivo tenga contemplado esto, porque puede ser que la mayor carga evidentemente está en la primera sesión. Organización en colectivo. Es momento de revisar el taller. Habremos de darnos un tiempo para analizar su contenido y que se descubran las actividades propuestas. Si usted considera, que de hecho siempre será lo mejor, antes de llegar al momento de la sesión, pues ya tener un reconocimiento de estos elementos y de las actividades propuestas, porque llegado el momento, pues apenas estamos reanudando, las festividades todavía podrían estar resonando en nuestros oídos, y a final de cuentas el material está saliendo mientras estamos todavía laborando. Todavía no sale el periodo vacacional, así que sí valdría la pena. Mire, aquí usted ya está encontrando en este video el contenido, lo puede ir dosificando, pero sí es importante que ahorita que todavía tenemos la inercia, poderlo estar haciendo, porque después va a ser un poco más complicado solamente. Dialoguemos sobre la importancia de realizar un proceso de formación que reflexione en torno a que los maestros se reconozcan como sujetos integrales, así como explorar en colectivo las experiencias sobre el bienestar, identidad y quehacer docente. Escriban algunos desafíos que pueden presentarse al impulsar la reflexión y la narrativa. Venimos de una sesión número 3 de Consejo Técnico donde apareció esto del estado de bienestar, dado que es uno de los componentes de origen de los ejes articuladores, o sea, capacidades físicas y mentales, el vivir bien, el vivir una vida con dignidad. Es importante entonces recuperar esto que acabamos de ver en esta tercera sesión para entender cómo esos 7 ejes articuladores pueden estar, eh, algunos de alguna manera, podrían incluso estar presentes en estas narrativas. No es el hecho y ni siquiera está mencionado, pero lo recupero como un conocimiento previo, dado que vamos a estar hablando de esto del bienestar, 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 y este bienestar, el plan de estudios, y veremos qué opinión tienen cada uno de ustedes, pues a final de cuentas es una composición subjetiva. Todo este taller hemos visto que se compone de la esfera personal, de la profesional, de la vida docente, de las circunstancias que vivimos desde que tenemos uso de razón y conciencia. Entonces, ¿qué termina representando el estado de bienestar para cada uno de nosotros? Y bueno, pues escribir nuevamente. En conjunto, dialoguen sobre las características de su colectivo docente y definan aquellas acciones que pueden realizar para contribuir al desarrollo del taller y hagan un esbozo de actividades o estrategias que pueden utilizar para impulsar la participación y la escritura de los docentes. Tomen en consideración los desafíos que compartieron en la actividad anterior y a escribirlos. La dinámica que se genere durante el taller con docentes dependerá de las acciones que se realicen para fortalecer los vínculos de confianza y de comunicación en el colectivo. Subrayo eso último, confianza y de comunicación. 2 cosas que al menos el texto
coloca como una circunstancia de aparición y de existencia, mas no el tiempo y las tensiones y la dificultad que representa tenerlas. Por ello, para facilitar el intercambio de vivencias a través de los relatos, se ha de propiciar un ambiente en el que cada uno se siente escuchado desde la empatía y desde las palabras que resuenan y hacen eco en cada uno. Eso es una forma en cómo está proponiendo, pero seguramente usted que podría tener dificultades de semáforo amarillo, pudiera necesitarse más allá que solo esto. Cada una de, quizás es también una situación a platicarse para conocer aquellos que han superado algún problema, un momento para compartir la forma en cómo lo han hecho, si es que llega a ser necesario. Si así lo consideran, pueden realizar actividades en el momento que sea necesario para generar un clima de confianza entre el colectivo. La promoción de espacios de autocuidado y cuidado no solo implica el lugar en el que se lleven a cabo las sesiones, sino que se conformen como verdaderas redes de apoyo. Y subrayar nuevamente redes de apoyo como existencia, no más allá, entre docentes, donde se puedan compartir ideas, miedos, dudas, expectativas, y sean recibidas y retroalimentadas de forma asertiva para la construcción en conjunto en vías de conformar una comunidad de aprendizaje. Para estas alturas, casi todas las escuelas, o bueno, la gran mayoría de las escuelas que cuentan con o trajeron de la pandemia. De hecho, antes de la pandemia estábamos trabajando entre escuelas, seguramente usted lo recordará, si es que usted ya estaba en servicio. Y empezaron estos grupos. La mensajería instantánea fue una solución emergente en el momento de la pandemia. Y una vez terminada la contingencia, pues se quedaron en muchos lugares. Se ha tratado de regular para que se sepa el papel de cada uno de los integrantes, incluso quienes compartían con las familias, etcétera. Pero pregúntese nada más, su comunidad de aprendizaje puede ascender o califica para poder ser una red de apoyo. Y mire, tenga en cuenta lo que está en azul, donde se compartan ideas, miedos, dudas, expectativas. Si le planteo esto es porque es una red que ya existe. Esto no quiere decir que sea la única. Pero si esa no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se podrían estas de a distancia, de mensajería instantáneas? ¿Qué se necesitaría tener? Y mire que uno de los elementos más indispensables que se requieren es el tiempo y es lo que menos hay. Así que por eso es de que yo propondría que se problematicen aquellas que ya existen y bueno, pues esa puede ser una, dependiendo del contexto donde usted viva. Puede ser que a lo mejor no exista alguno. Quienes lo tengan podrían problematizar sobre si puede ascender a ser una red de apoyo y si no lo es, cuáles son esos elementos, identificarlos para tenerlos en cuenta en el momento en que se vaya a conformar alguna red de apoyo, aunque aquí se hace referencia al espacio físico. En concreto, la propuesta es que encuentren tiempos y estrategias en las que el colectivo docente se reúna para expresarse y sentirse escuchado, y de esa manera llevar a cabo las acciones propuestas en torno a las prácticas de autocuidado. Pues ahí está el texto desafiante y pues vamos con otro momento de la sesión, que en este caso pues ya es el cierre. Bien, la labor de acompañamiento pedagógico es una actividad fundamental para la consolidación de la nueva escuela mexicana, la revalorización de maestros y el logro de una educación de excelencia en el país. A través de esta propuesta formativa, se nos convoca a trabajar con el colectivo desde el aprendizaje autónomo, horizontal y colaborativo, pues solo a partir de identificar aspectos que se tienen en común unos con otros, es que se puede fortalecer la colaboración y colegialidad, así como cimentar una identidad colectiva que permite impulsar comunidades de aprendizaje, donde se respete la dignidad de cada uno, de todos, se nos reconozca como personas a todos y se vele por el bienestar de todos. No pierda de vista
comunidades de aprendizaje, algo que nuestro secretario de Educación ha mencionado en público y de lo que se habló antes al terminar el momento 2. Las decisiones sobre las prácticas de autocuidado para el colectivo deberán surgir de un diálogo consensual, en la que todos se comprometan a llevarlas a cabo. Mire, qué desafío. Y desde una postura en la que nadie se sienta obligado a realizarlas, sino que, por el contrario, que sea una motivación para cuidar de sí y de los demás. Es muy importante señalar que la visión de acompañamiento ha de estar concebida desde la formación mutua y recíproca, que se descentre de organizar y dirigir. Es de nutrirse de las experiencias de todos para integrarse de mejor manera al colectivo desde una mirada horizontal. Por ello, se nos invita a ser partícipes de las actividades propuestas en el taller para docentes al mismo tiempo que el colectivo docente. Así que, importantísimo dar respuestas genuinas, tener participaciones genuinas, para que cuando llegue el momento, de alguna manera nos lo anticiparon, pudieran suceder algunas cosas que se estén dando en este taller para directivos y supervisores. Y bueno, pues con esto llegamos al final del documento, un documento de 11 hojas me parece, así que pues lo vamos a dividir en capítulos para que usted lo pueda estar revisando de manera dosificada. Por lo pronto y como siempre le agradezco mucho el favor de su atención, cuídense mucho y hasta la próxima.